amigos, 21 horas y 51 minutos, se acerca la veda electoral, el silencio, el momento de la reflexión, como decimos ya hace 30 años, es una frase un poco utilizada, pero es la verdad, el momento para que uno, se acallen los micrófonos y uno pueda pensar, más allá que la dirigencia sigue trabajando y obviamente repartiendo listas, la actividad sigue en la calle, pero al menos en materia de medios de comunicación llega el momento de la reflexión. Y saludamos esta noche y agradecemos mucho la presencia aquí, en Maldonado, en Punta del Este, a la señora vicepresidenta de la República, senadora reelecta por el Movimiento de Participación Popular, Lucía Toponansky. Gracias, Lucía, por estar con nosotros esta noche. Y además, el sector más votado del Frente Amplio en lo que fue la elección del 27 de octubre y además obteniendo aquí en el departamento de Maldonado la banca de Eduardo Antonini, que está justamente en estudios en estos momentos. Así que muchas gracias y también las felicitaciones. Bueno, gracias a ti por este espacio de Reelecto. Son las últimas actividades públicas, aunque vamos a tener que revisar el sistema porque por las redes no hay veda. No hay veda. Es imposible de controlar. Como también parece un poco absurdo ya a esta altura que un presidente de la República sea electo determinado día y pasen 3 meses para que asuma. Saludamos también al reelecto senador, no en forma continua, porque paró su actividad, lo hablábamos fuera de cámaras, Enrique Rubio, gracias por estar con nosotros, la vertiente artiguista que fue, yo diría que la gran sorpresa dentro del Frente Amplio, porque obtuvo 2 bancas al Senado, pero ningún diputado, cosa que es extraña para los que entienden del sistema electoral y para los que no entienden del sistema electoral. Gracias, Enrique Rubio, por estar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por estar acá. Efectivamente habíamos pensado que este ciclo ya estaba concluido, pero nuestros compañeros pensaron que no, que tenía que encabezar nuevamente la propuesta de la vertiente, y ahí vamos a estar en el Senado con Lucía y con el resto. Aunque hay mucha renovación, ¿no? Total. Hicimos una sesión para que saliera el buque para la Antártida de abastecimiento y miraba los 2 hemiciclos, y la verdad que los que quedamos de la legislatura pasada somos muy pocos. Del Partido Colorado solo Coitiño, del Partido Nacional queda Heber, queda Delgado. La calle en este momento no está de titular, pero la calle, Larrañaga y García. Y del Frente Amplio queda su marido. Sí, Mujica, Charles Carrera, Lazo, yo, y creo que no queda nadie más. Así es. Todo demás es una renovación, pero en la Cámara de Diputados creo que también es muy fuerte. Bien. La pregunta es, más allá de que estamos queriendo saber la opinión de ustedes en cuanto a cómo se dilucida esta campaña electoral, el próximo presidente de la República, lo que va a ser a partir del 1 de marzo la nueva vida del país, sea cual sea el resultado, pero me interesa una definición de ustedes en cuanto a justamente cómo quedó estructurado el Frente Amplio en materia de representación parlamentaria. ¿Y por qué? Se lo hemos preguntado también la semana pasada, nada menos que a Yamandu Orsi, que es el jefe de campaña, integrante del MPP. Nosotros decimos que, de alguna forma, el Frente, y ustedes podrán ratificarlo o rectificarlo, el Frente puede decirse que es menos amplio, teniendo en cuenta que los sectores más hacia la izquierda, a mí no me gusta usar el término radical, pero más hacia la izquierda, hoy tienen en la Cámara de Diputados el 80% de los legisladores y en la Cámara de Senadores el 60%. Es decir, ¿cómo observan ustedes el funcionamiento del Frente Amplio a partir del próximo gobierno en materia legislativa? Bueno, yo creo que hay mucho cambio, como decíamos. En realidad, la realidad interna del Frente Amplio y su expresión parlamentaria es muy distinta a esas categorías.
es bastante distinta. Nos encasillan, yo siempre tengo la sensación de que pusieron acá y no me puedo salir. Pero no podemos salir. Nos encasillan mucho. Y la realidad pues concreta de construcción y de toma de decisiones es muy distinta a las imágenes que a veces incluso los politólogos usan y muchos periodistas también, ¿no? En realidad, por ejemplo, entre el MVP y la vertiente hemos tenido acuerdos en una cantidad impresionante de temas. Y en otros casos no hemos tenido acuerdos, digamos, ¿no? Y las diferencias se cruzan y eso es un poco también la riqueza del Frente Amplio, ¿no? Hay una diversidad muy grande. En los presupuestos hemos trabajado sectorialmente muchísimo con la 21-21. Y además... ¿Eso qué quiere decir? No, para que la gente lo entienda mejor. Yo lo interpreto. Eso quiere decir que clasificar como en una gama dentro de la izquierda no tiene mucho sentido. Porque es como dice Enrique, es por temas. Tú puedes coincidir más en un tema, menos en el otro, y después los acuerdos se van tejiendo. Incluso en cada hasta que no se declara asunto político. Pocas veces se declara asunto político. Sí, muy pocas. En realidad es un entendimiento que se va logrando a través de la conversación y el Senado en eso influye mucho, ¿no? Sobre el resto del elenco parlamentario. Dentro del Frente Amplio por lo menos es así. Aunque a veces los diputados imponen su razonamiento, ¿no? Sí, porque a veces hay sectores que tienen solo representación en diputados, es decir, cuando tienen representación en las dos cámaras, la coordinación es más fluida, diríamos. Pero no, es muy arbitrario todo esto. ¿Qué opinan ustedes con respecto a ese 40% que obtuvo el Frente Amplio en primera vuelta? Obviamente que si vamos un poquito atrás a lo que fue la elección interna, la vertiente artiguista acompañó en la elección interna la precandidatura del ingeniero Daniel Martínez. En el caso del Movimiento de Participación Popular, el MMP, acompañó la precandidatura de la ingeniera Carolina Cose. Pero ese 40% de primera vuelta, ¿qué significó para el Frente Amplio? Nosotros esperábamos más, un poco más. Una votación más alta. Nosotros perdimos unos 200.000 votos, sobre todo en el interior, y hay dos departamentos, y Rivera. En Rivera perdimos la representación y acá perdimos una de las bancas. ¿Cómo no? Fueron esas pérdidas que, bueno, ahora hay que sentarse con el tiempo del mundo, porque en la mitad de la campaña no se podía hacer, a ver un poco los mapas y dónde los perdimos. Yo esperaba 42, 43 capaz, como piso. Entonces eso generó una dificultad para la segunda vuelta, porque un escalón más abajo. Enrique Rubio. Una apreciación un poco distinta, ¿no? Cuando empecé a recorrer hice muchos miles de kilómetros, como todos, ¿no? Pero, bueno, acompañando a Daniel Martínez, creo que era el único que iba, porque el resto estaba concentrado en la cuestión parlamentaria o en el Poder Ejecutivo, salvo más algunas excepciones, digamos, ¿no? En la campaña de Daniel Martínez. Entonces hice toda la recorrida por el interior y llegué a la conclusión de que efectivamente el Frente estaba en lo que daban las encuestas, clavado en el 30% o por ahí, ¿no? Porque me encontré una impresionante cantidad de gente que estaba desconforme, que tenía por los más diversos motivos, ¿no? Uno conversaba un rato y eso empezaba a cambiar, pero llevaba un tiempo, era todo un proceso. Entonces, haber pasado en abril, por ejemplo, en mayo, estar clavado en un 30% a un 40% en la elección de octubre, fue un salto extraordinario. Lo que pasa es que el Frente tiene un empuje tan envolvente, tan entusiasta, ¿no? La gente cuando primero estaba reactiva,
pero 20 días antes de octubre se produjo un cambio en todo el país. Entonces se pasó a una actitud proactiva. Eso tuvo manifestaciones y expresiones imponentes. Entonces eso fue tan entusiasta y tan multicolor, real, ¿no? Que generó la ilusión, tal vez en todos nosotros, de que teníamos que estar más arriba. Pero si uno se ponía fríamente a calcular, decía, no, en realidad, si dimos el salto de aquel 30 al 40, fue un salto muy importante. Pero claro, colocaba para la segunda vuelta... En una situación comprometida. En una situación comprometida. Que vamos a ver cómo se despeja, porque si bien las encuestas dicen, también en la Argentina todas las encuestas decían una cosa, y resulta que en lugar de empate hubo 20 puntos de ventaja, ¿no? Y después decían que iba a haber más de 20 puntos de ventaja y le volvieron a errar. Así que... ¿Usted confía que le puedan errar? Yo le doy un margen, ¿no? Está bien. Un margen. No, porque en esos indecisos que manejan las encuestas y el no sabe no contesta, que para mí es el voto tapado, los votos que puedan venir de Argentina, ahí es donde se juega la pelota. Ahora, no, en este último tramo yo encontré gente de todos los partidos que estaba dispuesto a votar la candidatura de Martínez también. ¿Qué volumen es imposible medirlo? Las encuestas que hoy se dieron a conocer justamente no, de alguna forma contemplan y proyectan, lo escuchábamos recién a Ignacio Sosnávar, cómo se desglosa y cómo se reparten los indecisos de la última semana. Por ejemplo, él hablaba de 5 puntos, ¿no?, de indecisos, 2 fueron al candidato de la calle Pou, 2 a Martínez y 1 anulado. Pero yendo un poquito para atrás, recuerdo que cuando terminó la elección interna y ya se preparaba la elección nacional del 27 de octubre, usted, Lucía, nos decía, bueno, está bien, pero el Frente demora en calentar los motores, pero cuando calienta los motores, ¿no? Calentó los motores. Eso fue el eufemismo que usted utilizó. ¿No? Es verdad. Ahora los motores no pasaron el 40%. Este final, yo me lo imagino en términos turfísticos de este final, ¿no? Los Pingos entraron en la recta final, allá está el disco, y es un tanto infartante. Claro. Vamos a decir así, para hacer el resumen. Claro. Yo quiero repasar con ustedes algunos títulos de hoy, para poder entrar en tema. Martínez, en su última actividad ante los balotajes, dijo: esta es una batalla por proyectos. José Mujica, el expresidente, dijo: si Martínez estuvo solo, es por sus convicciones. También hubo declaraciones del actual ministro de Economía y de alguna forma postulado por Daniel Martínez, que sería su canciller en caso de ser electo presidente. Nos referimos a Danilo Astori, que dijo que si gana la calle Pou, no habrá ninguna situación traumática. La pregunta es, ¿qué le ha pasado al Frente Amplio? Yo sé que es prematuro para hacer autocríticas, y cómo van a hacer autocríticas ahora que ustedes todavía están en carrera, se viene la veda, pero tienen la esperanza, la expectativa de que esto cambie, ¿no es así? Pero estas circunstancias, incluso después del debate, donde se vio a un Daniel Martínez con otra actitud frente al tratamiento de los temas, a su gesto, por ejemplo. Ayer veíamos el acto atentamente en Florida, ¿no es así? Lo seguimos muy de cerca. ¿Qué fue lo que le pasó al Frente Amplio? ¿Qué es lo que está pasando al Frente Amplio en cuanto no solo a su candidato, sino también a la captación de votos? Uruguay está clavado en 3,5 millones de personas, por tanto la cantidad de electores es la misma y hay muchos más partidos. Eso son datos de la realidad, ¿no? A su vez, en esta elección todos los partidos tenían liderazgos nuevos y las figuras más conocidas de la política uruguaya no estaban ahí, estaban en un segundo plano. Las redes como un factor fuerte, por primera vez
¿no? Y después algo que a mí me cuesta captar exactamente cómo se puede medir, que son los colectivos que se pronuncian sobre distintas cosas. Esa es la realidad de esta elección, completamente distinta a las anteriores para mí. Entonces, todo eso, cómo después resulte al final de la cuenta, no lo sé. Pero evidentemente la irrupción no solo de Cabildo Abierto, también de otros partidos que ingresaron al Parlamento, son votos que se reparten en un país que no crece de población. Obviamente, tanto a nosotros como al Partido Blanco y al Colorado nos mascaron votos. Hay que decir la verdad. ¿Rubio? En el sentido complementario, yo lo que pienso es lo siguiente. Primero, el Frente Amplio es la primera fuerza política del país y eso lo ha revalidado, ¿no? Porque tener más del 40%, va a terminar el 40 y pico en este balotaje, ¿no? Pero tener 40%. Correcto. ¿No? 40%. Eso es una ventaja, digamos, de un volumen político muy desigual en relación al resto de los partidos. Es la minoría mayor, sin duda. Sin duda, porque en realidad blancos y colorados cayeron, ¿no? En lo que tenían en relación a elecciones anteriores. Creció Manini por la otra punta. El Partido Nacional prácticamente sacó, 40, 30 más o menos se mantuvo el Partido Nacional. Se mantuvo, pero hay una distancia muy importante. Entonces el Frente Amplio es la primera fuerza política del país. Primer elemento. Segundo, ha llevado adelante durante 15 años un proyecto que a mi juicio ha cambiado radicalmente el Uruguay. Si lo hubiera hecho otro, hubiera aplaudido también. Ha cambiado radicalmente el Uruguay. Eso no significa que todas las cosas estén bien y ya resueltas. Para nada. No digo, están resueltas cuestiones esenciales, que no voy a hacer la enumeración porque... La podemos mencionar en el próximo bloque. Sí. La podemos mencionar en el próximo bloque. No, pero diversificar la matriz energética, cuando prácticamente pasamos 2005 mirando el cielo durante 2 meses, porque si no llovía empezábamos con los cortes, porque no había manera ni siquiera de traer energía de Argentina o de Brasil, porque no habían hecho inversiones, se había privatizado todo y no había conexiones. Con Brasil no había conexiones de importancia. Entonces, bueno, para poner un ejemplo. También es cierto que cuando terminó el gobierno de Jorge Valle, el exministro José Villar, me acuerdo porque yo estaba justamente en la transición, le entregó al ministro Lepra el proyecto para la terminal de ciclo combinado, justamente para diversificar la matriz energética. Pero también podemos hablar de la eólica, etcétera, de la fotovoltaica. No se había hecho la inversión. Bien. ¿No? 20 años sin inversiones. Entonces, ahora tenemos una espléndida matriz energética. Espléndida. Pero podremos poner otros ejemplos, ¿no? Que en otro bloque. Ahora, yo creo que ha llevado un proyecto adelante que ha transformado radicalmente el Uruguay. Ahora, eso no significa que no tenga puntos débiles. 2, capté en todas estas campañas. 1, la gente tiene incertidumbre y está muy preocupada por el tema del trabajo. ¿Por qué? Porque ve que viene toda una revolución tecnológica en el mundo, que ya llegó, que está quitando puestos de trabajo, que no se logran por otro lado, que el crecimiento económico se acható, aunque se mantiene, lo cual es una hazaña en una región donde se desplomó Argentina y Brasil al mismo tiempo. Nunca nos había pasado en la historia del Uruguay, ¿no? Que se desplomaran los dos y nosotros siguiéramos navegando. Eso es una hazaña. Por distintas razones, pero adelante. Es una hazaña increíble. Por distintas razones. Pero increíble, ¿no? Yo soy profesor de historia en el origen. Nunca pasó que por distintas razones se desplomaran los dos y nosotros sobreviviéramos, ¿no? Entonces, pero la gente está preocupada por el trabajo. Entonces, acá hay una preocupación, una fuente de incertidumbre muy importante. Incluso en los jóvenes, que dicen, bueno, pero esta carrera que yo estoy estudiando en realidad tiene futuro, tiene perspectiva. Ese es un tema. El tema que yo creo que es clave en esta elección es el tema de la seguridad, que es la preocupación más fuerte que tienen los ciudadanos. Y yo creo que en eso nosotros estuvimos lentos en hacer los anuncios que finalmente terminamos haciendo. Y eso permitió que cristalizaran opiniones que después que cristalizaron es muy difícil cambiarla. Por ejemplo... Perdón, no lo quiero interrumpir, pero si llegamos a esa conclusión, a la preocupación del trabajo, a la preocupación de la seguridad,
a la educación, ¿no forma, digamos, un conglomerado, digamos, una misma línea, la falta de educación, la falta de trabajo, obviamente lo que es la impronta y la expectativa del cambio dinámico que se está dando a nivel mundial? No, creo que no, pero Lucía creo que quiere decir. No, porque la educación no se puede poner en ese paquete para mí. Nunca había habido educación universitaria en el interior. ¿Es correcto? Universitaria y terciaria. El campus de Rivera tiene 1.700 alumnos. Un gran logro, lo votaron todos los partidos políticos. Impensable. Claro, no se da ahí la coparticipación. No, pero no solo la UTEC, la descentralización de UDELAR y de los terciarios de UTU. Eso es presupuesto fundamentalmente. Pues la ley se podía votar, pero si no había recursos. Entonces, nosotros vemos una debilidad en la educación a nivel de la educación media y sobre todo en la media clásica, el liceo clásico, que en lo personal, yo no soy docente, considero que está retrasado en lo que es la necesidad de la época. Por los chiquilines lo que te dicen me aburro. Lucía, disculpe. No es el paquete de la seguridad ni del trabajo. Tuvimos un contrapunto muy interesante entre Ivonne Pasada y la diputada Graciela Bianchi, justamente hablando sobre eso. Yo lo que me refería que evidentemente cuando uno no tiene, el individuo que no tiene la preparación suficiente para acceder, ¿no? Tener la expectativa y acceder a una fuente de trabajo, se ve frustrado y puede llevar a justamente situaciones de distorsión que repercuten en materia de seguridad. A eso me refería. Esa era la línea de razonamiento. Pero justamente hemos previsto eso, ¿no? O sea, si se propone un plan para recapacitar a 400.000 personas en 5 años, es porque se está pensando, mueren estos puestos de trabajo, nacen estos puestos de trabajo. Perfecto. Segundo, si se hizo desde el primer gobierno de Vázquez el plan Ceibal, y hoy permite competir y ser evaluado, una cosa sorprendente, ser evaluado en un pelotón de los primeros 8 o 10 del mundo, y bueno, y salir entreverado, ¿no? Como el nivel que se adquiere en materia de manejo de lo digital. ¿Qué quiere decir? Hemos creado la infraestructura como para enfrentar el mundo del futuro. No es suficiente, pero la hemos creado. Por lo tanto, eso tiene que ver con el trabajo, pero es una línea en que nos prepara para eso. Enrique Rubio, Lucía Topolánski, vamos a una pausa y volvemos con ustedes justamente a un tema cardinal, más allá que estos son los temas que interesan a la gente. Después de 3 periodos de gobierno, no va a haber una mayoría parlamentaria automática. Mayoría parlamentaria siempre va a tener que haber para, obviamente, obtener las leyes, pero no la automática que tuvo el Frente Amplio en estos últimos 15 años. Ya venimos con la vicepresidenta de la República, reelecta senadora Lucía Topolánski, en vivo, y con el electo senador Enrique Rubio. Más adelante estaremos con el senador reelecto también, Luis Alberto Heber, y la senadora Gloria Rodríguez.